Pues listo, como siempre, es un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Es un gusto verlos de nuevo. Me encanta esta parte donde todos como comunidad compartimos tanto la parte de salud como la parte, como decía Daniel, de la educación en tecnología, porque yo en lo personal pues sí soy muy mala en la tecnología, pero también en este aporte de la salud financiera, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos toca ver la parte de jengibre. Recuerden que es el nuevo encuentro con la nueva nanotecnología, este aporte que le aporta precisamente, valga la redundancia, ¿verdad? Es esto que aporta la tecnología al área de la salud, ¿no? Esta zona en la que anteriormente la nanotecnología era utilizada más para las cuestiones de aparatos médicos, de creación de equipos, y ahora ya se implementa precisamente a esta área de la salud, que es la nutrición y los complementos alimenticios. Bueno, pues como siempre, recuerden que tenemos las reglas de una sana convivencia, que es mantener los micrófonos apagados, dirigirse con respeto a cada participante del grupo, porque todas las opiniones para nosotros son muy importantes, mantener sus cámaras encendidas para podernos conocer todos, dejar las preguntas hasta el final. Recuerden que Daniel nos ha pedido que sean por el chat para poder agilizarlo un poquito y poderle dar una puntuación mejor a cada uno. Pues el día de hoy vamos a tomar el tema o vamos a abordar el tema del jengibre, un refuerzo en las infecciones respiratorias. Les quise poner la imagen del jengibre que próximamente ya vamos a tener en cápsula para que no piensen que es una nueva presentación o que es algo nuevo. ¿Sí? Sí es una nueva imagen, pero sigue siendo el mismo jengibre, solo que ya ahora lo vamos a tener en cápsulas, al igual que tenemos la cúrcuma. Primero, para abordar este tema, siempre me gusta hablarles de lo que es la vía respiratoria. Bueno, la vía respiratoria es precisamente este sistema que nos permite la introducción del aire hacia la parte interna de nuestros pulmones, donde ya los pulmones van a llevar una reacción metabólica que va a permitir hacer este intercambio entre el aporte de oxígeno y el aporte de sustancias tóxicas. Esto lo hace por medio de la circulación venosa, ¿sí? Que va de la parte del corazón hacia la estructura del pulmón. Y para ello, la vía respiratoria o el aparato respiratorio siempre lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior. Aquí en esta diapositiva les puse un poquito donde nos dice que la vía aérea superior va a constar o va a incluir desde la nariz, la boca, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Ya hablando específicamente de lo que es vía aérea o vía respiratoria inferior, hablamos precisamente de tráquea, bronquios y todo lo que es el conjunto pulmonar. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque muchas veces creemos que cuando hablamos de una infección respiratoria, solo hablamos específicamente de gripe, ¿no? Hablamos de gripe, de tos, de bronquitis, de neumonía, de asma, pero también tenemos la rinitis alérgica, tenemos la faringitis, tenemos la laringitis, tenemos la infección amigdalar. Entonces, realmente es importante que nosotros identifiquemos las estructuras y sepamos de qué hablamos cuando hablamos de vías respiratorias. Después tenemos también la definición de lo que es una infección respiratoria aguda. ¿Por qué les pongo solo la aguda? Porque normalmente la infección de vía respiratoria crónica se va a deber más ya a un daño de la estructura. Sí podemos nosotros apoyar con el jengibre y con la cúrcuma, incluso con la chía y el citrus, a una persona que tenga una infección de vías respiratorias crónicas. Pero como ya hablamos de un daño estructural, ya tenemos que hacer otros procedimientos a nivel médico. Entonces, por eso el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente de cómo aportar un beneficio
a las infecciones respiratorias de tipo agudas. Bueno, pues la definición médica nos dice que las infecciones respiratorias de tipo agudo, o que en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar como IRA, nos dice que van a constituir un grupo de enfermedades que son producidas en el aparato respiratorio a causa de un agente o un microorganismo de tipo viral, de tipo bacteriano, e incluso en algunas situaciones podemos encontrar hongos. Esto nos dice que al introducirse este microorganismo en nuestro cuerpo, va a tener cierta sintomatología que no nos va a durar un periodo mayor a 2 semanas. Actualmente, después de esta pandemia, hemos tenido cierta resistencia por la fragilidad que quedó en los pulmones. También lo vamos a explicar un poquito más cómo abordarlo y cómo tratar. Nos dice que la mayoría de estas infecciones son de síntomas o de molestias leves, pero si nosotros no le damos un abordaje o si nosotros no ayudamos a que el cuerpo pueda eliminar precisamente todas estas toxinas o que pueda ser capaz de drenar el organismo, ¿qué va a pasar? Puede complicarse e incluso puede llegar a complicarse al grado de amenazar la vida. ¿Cómo? Como en las neumonías o en las bronconeumonías. También nos dice que dentro de sus propiedades buscamos un producto que tenga propiedades expectorantes y propiedades mucolíticas. ¿Qué es esto? Nos dice que para hablar de esto necesitamos encontrar una sustancia en estos productos que nos haga aumentar la secreción de agua, que esto es producido gracias a las glándulas de la submucosa, las glándulas salivales y las glándulas de la mucosa nasal. Esto nos va a favorecer o nos va a permitir que se estimule el reflejo vagal, sobre todo a nivel gastropulmonar, ¿sí? Porque normalmente necesitamos una parte del esófago para poder liberar precisamente lo que conocemos como estas, ay, se me fue el nombre, conocemos como las flemas. Entonces realmente es importante estimularlas, pero también hidratarlas, porque normalmente en el pulmón tienen una viscosidad muy espesa. Si nosotros no logramos diluirlas, se van a quedar ahí e incluso podrían producir a largo plazo una enfermedad crónica conocida como un quiste pulmonar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nos dice que al nosotros poderlas humedecer, empezar a hidratar e incluso diluir, al producir este reflejo, vamos a fluidificar la mucosidad de los bronquios, o sea, vamos a permitir que salga y al momento en el que salga, pues la persona va a ser capaz de expulsarlas. También nos dice que los mucolíticos disminuyen la viscosidad y los expectorantes potencian el movimiento del árbol respiratorio, o sea, todos los bronquios más lo que sería bronquiolos, bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquios terciarios, junto con la tráquea para que sean capaces de poderlo sacar. Nos dice que esto va a facilitar precisamente que haya una expulsión de todo el moco acumulado en las vías respiratorias. Este moco que se acumula en las vías respiratorias es precisamente lo que hace que la persona sienta dolor en el pecho o tenga ciertas incomodidades o fatiga respiratoria. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros en la parte del uso de jengibre? Bueno, pues nos dice que el jengibre tiene 3 componentes muy importantes. El 6-gengirol, el 8-gingerol y el 6-shogaol. Estos 3 componentes nos ayudan como un beta agonista, que quiere decir va a actuar directamente sobre los receptores beta del pulmón y esto va a favorecer que se haga una broncodilatación. Es un efecto, digamos, trasladándolo a la medicina, como lo que hacen las personas cuando usan el salbutamol o el spray que utilizan para romper el espasmo y que la persona pueda realmente expulsar o exhalar. Porque recuerden que el problema del asma no es la introducción o digamos, el paso
del aire hacia los pulmones. El problema es que no lo pueden sacar. Entonces, estos tres componentes que contiene el jengibre hacen un efecto beta-agonista, rompen el espasmo y permiten que la persona que tiene padecimiento de asma mejore sus síntomas. Aclaro, no podemos sustituir o no estamos recomendando sustituir el medicamento del paciente con el jengibre, pero sí lo podemos dar de manera cotidiana para que el paciente disminuya el consumo del medicamento gracias a que mantenemos los bronquios abiertos y no permitimos que se haga el espasmo. ¿Qué otras propiedades vamos a encontrar nosotros en el jengibre? ¿O qué más podemos nosotros atribuirle al consumo de jengibre de manera cotidiana para prevenir o ayudar en el tratamiento de las infecciones de vías respiratorias? Pues tenemos que una dieta enriquecida con jengibre resulta de manera beneficiosa para la dinámica respiratoria. Ahorita les puse más adelante qué es la dinámica respiratoria. Nos dice que el jengibre resulta eficaz contra la formación de microorganismos de tipo patógeno, específicamente virus sincitiales respiratorios. ¿Cuáles son estos? El estreptococo, el neumococo, ¿sí? Todos estos cocos que conocemos a nivel de vías respiratorias. También nos dice que van a atacar las vías respiratorias y que incluso se puede utilizar de manera preventiva en las neumonías de tipo nosocomiales. ¿Qué es una neumonía nosocomial? A nivel de hospital. Podemos prevenir mucho. Si la persona ya de manera rutinaria utiliza el jengibre, fortalece precisamente la mucosa de todo lo que es el árbol respiratorio, o hablamos de los bronquios, y aparte también la pleura y todo lo que es el pulmón, lo va a fortalecer de manera que si el paciente por alguna situación respiratoria o por alguna otra complicación llega al hospital, podemos evitar que el paciente caiga en una neumonía nosocomial, que son del tipo más común. ¿Cuáles son las fases de la dinámica respiratoria? Las fases de la dinámica respiratoria son dos y todo el mundo las hace de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque son precisamente la capacidad que nos permite el cuerpo de respirar, introducir aire y sacarlo. Lo que hace es que el proceso de la respiración va a estar dividido, como les mencionaba, en dos fases distintas. Nos dice que la primera fase se llama la fase de inspiración o de inhalación, o sea, la introducción del aire, y va a ser durante la inhalación, el diafragma se va a contraer, sobre todo empujando hacia arriba, ¿sí? Es como si nosotros ahorita hacemos una respiración, ¿sí? ¿Qué pasa? El diafragma hace que la caja torácica vaya hacia la parte superior. Y nos dice que precisamente al mismo tiempo los músculos que están entre ellos, o sea, en la parte de las costillas, se van a contraer y van a subir. Esto va a aumentar el tamaño de la caja torácica, o sea, va a ampliar, ¿sí? La caja torácica, y esto va a hacer que se reduzca la presión interna, y esto es como el resultado que va a entrar la capacidad de aire que nosotros tenemos, que normalmente en medicina los llamamos la parte de volúmenes respiratorios o volúmenes corporales. Y la segunda parte que nosotros vamos a tener es la fase llamada expiración o exhalación. Es donde nosotros ya vamos a sacar, ¿sí? Introducimos aire, sacamos dióxido de carbono, porque ya se hizo el intercambio. Nos dice que durante esta parte de exhalación, el diafragma se va a relajar. Una vez que se relaja, el volumen de la caja torácica va a disminuir, por lo que les comentaba, ya vamos a sacar precisamente el dióxido de carbono que se produjo en este intercambio gaseoso. Y nos dice que a la vez la presión interna va a aumentar, como resultado los pulmones se van a contraer y el aire es expulsado hacia la parte de afuera. Eso lo hacemos todos de manera cotidiana. Ahora, ¿qué otro beneficio tiene el consumo del jengibre? Bueno, pues el jengibre
tiene una sustancia que se llaman o las conocemos como oleoresinas. Estas oleoresinas son antiinflamatorias y cuando nosotros tenemos una costumbre de consumir el jengibre de manera preventiva, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir la inflamación de las vías respiratorias y esto se va a traducir a que yo voy a tener una capacidad respiratoria normal. ¿Qué quiere decir? Normalmente o a partir precisamente de esta pandemia que vivimos todos, ¿qué pasó? Quedamos con una dificultad respiratoria. ¿Qué es esto? O una fatiga respiratoria. Subes escaleras y apenas llevas 3, 4, 5 escalones de manera acelerada y ya empiezas a sentir la necesidad o la falta de aire. ¿Sí? Esta fatiga respiratoria queda precisamente por el daño a la estructura de la mucosa. Nosotros podemos mejorar la capacidad respiratoria o la función respiratoria a partir del consumo del jengibre gracias a las oleoresinas que contiene y que van a desinflamar precisamente el pulmón. Nos dice que aparte estas oleoresinas van a facilitar la limpieza, sobre todo del exceso de secreciones de manera localizada en la tráquea, en los pulmones y van a permitir que se elimine y van a actuar como si fuera un expectorante. ¿Qué más tenemos como propiedades del jengibre? Precisamente nos dice que el jengibre actúa sobre las citoquinas proinflamatorias. Específicamente hablamos sobre las interleuquinas 1, interleuquinas 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Nos dice que el jengibre es bien conocido por su capacidad para inhibir la síntesis de varias citoquinas proinflamatorias. Ya les mencioné algunas de las que trabaja y esto nos dice que ha sido comprobado a nivel de células in vitro. Y esto es, ¿qué quiere decir? En laboratorio. En laboratorio se hacen estas pruebas, se pone el jengibre a consumo de la célula y la célula logra eliminar precisamente o inhibir la síntesis de que empieza la inflamación por oxidación a exposición ambiente. Y nos dice que para esto va a afectar la respuesta, sobre todo derivadas de lo que es el TH1, que es otra sustancia nociva, de manera in vivo. Esto ya es en humanos, ¿sí? Cuando hablamos in vitro, hablamos laboratorio, cuando hablamos in vivo, hablamos ya sea de animales o seres humanos. Y esto es de unos estudios que les agregué como bibliografía, en las cuales se hicieron algunas pruebas a nivel de intrahospitalario, el cual nos dice que los pacientes que fueron alimentados con dietas enterales, sobre todo enriquecidas con un extracto de jengibre, tenían niveles séricos significativamente mucho más bajos de interleuquinas 1, interleuquinas 6, interleuquinas 8 y factor de necrosis tumoral. Y no solo eso, ¿qué pasaba? Incrementaban los niveles de glutatión. La mayoría de los que estamos ahorita en esta charla, últimamente hemos escuchado hablar del glutatión, maravillas, todo lo que se dice es cierto, pero el cuerpo tiene esa capacidad de producirlo. El jengibre estimula precisamente la síntesis de las enzimas que van a producir por sí solas glutatión. No tiene glutatión ni aporta glutatión, pero sí activa el metabolismo para que el cuerpo lo produzca. Entonces, en estos estudios encontramos un nivel mucho más alto de glutatión en los primeros 5 a 10 días en comparación con los pacientes que no se les administró precisamente el jengibre como un complemento en su nutrición enteral. ¿Qué fue la conclusión de este estudio? Pues este estudio llega a la conclusión de que una dieta enteral suplementada con jengibre, sobre todo en pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, esto es a nivel intrahospitalario con pacientes que estaban intubados, nos dice que puede ser beneficiosa para el intercambio de gases, lo que les decía, permite precisamente la función del intercambio gaseoso a nivel del alveolo y nos dice que podría disminuir la duración de la ventilación
¿Qué es esto? El aporte de oxígeno a partir de una máquina y de la estancia de las unidades de cuidados intensivos a nivel hospitalario. O sea, este estudio nos viene a aclarar el panorama de todos los beneficios que tiene el jengibre a nivel de aporte pulmonar. Y les hice un pequeño resumen de cuáles son los beneficios que yo voy a tomar en cuenta para poder tener o hacer el consumo de jengibre o recomendar el consumo del jengibre. Nos dice que contiene 3 sustancias que van a actuar como un beta agonista, sobre todo en los pacientes con asma, que es el 6-gingerol, el 8-gingerol y el 6-shoganol, ¿sí? También nos va a favorecer a la disminución de nos va a favorecer a la dinámica respiratoria, la entrada y salida de aire. Bueno, más bien es la entrada de aire y la salida de dióxido de carbono, que ya son estas toxinas. Y nos dice que esto es a partir de sus efectos antiinflamatorios. También lo vamos a conocer o tiene un aporte sobre las funciones de las oleoresinas, que funcionan como un expectorante, pero también nos van a ayudar estas oleoresinas como un inhibidor de citoquinas proinflamatorias, sobre todo las interleucinas 1, el factor de necrosis tumoral tipo alfa y las interleuquinas 8, también las interleuquinas 6. Y va a tener una acción en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es este último estudio que revisamos. Y ya para finalizar esta parte, aquí les puse una pequeña tablita, como todas nuestras charlas, de las dosificaciones que nosotros podemos utilizar en algunas de las patologías de vías respiratorias. Si hablamos de una gripe común, tenemos la dosificación en adulto, en adolescente y en pediátrico. Hablando del adulto, vamos a dar 10 gotas cada 12 horas. Esta puede ser el consumo directo, diluido en agua, o lo puedo combinar con cualquier otra infusión que yo le quiera dar a mi paciente, como muchas personas utilizan el té de manzanilla, el té de hierbabuena, el té de quinasia, utilizan algunos otros infusiones, ahí lo pueden meter. Si hablamos del adolescente, son 7 gotas cada 12 horas, y si hablamos del pediátrico, son de 3 a 5 gotas cada 12 horas. En una laringitis, en el adulto vamos a dar 5 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas, y en el pediátrico 3 gotas cada 8 horas. Hablando específicamente de la faringitis, que es más superior y que quizás tiene más contacto, no quizás, más bien tiene más contacto con todos los microorganismos de manera más directa, vamos a dar 7 gotas cada 12 horas, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas y en el pediátrico de 3 gotas cada 12 horas. Y hablando de la bronquitis, que ya será una complicación mayor, en el adulto vamos a dar 5 gotas cada 8 horas. En el adolescente vamos a dar 5 gotas cada 12 horas. Y en el pediátrico, 5 gotas cada 12 horas. Esta parte es donde les adjunté varios artículos que sustentan la información que acabamos de compartirles. Entre ellos, 3 artículos muy interesantes. Uno ya se los compartí, les compartí como la parte más importante y la conclusión, pero existen otros 2 que son muy recientes. Uno es del 2018, otro es del 2020 y otro del 2022, que nos hablan precisamente de los beneficios que nosotros podemos encontrar en el consumo del jengibre. Y por mi parte, en cuestión de la exposición sería todo. Si gustas, Daniel, pasamos a la parte de las preguntas. Claro que sí. Les vamos a pedir que si por favor nos apoyan escribiendo sus preguntas en el chat, yo les voy a proceder a dar lectura y si por algún momento, si por algo no pudiéramos darle contestación a todas, el chat se va a quedar guardado y se lo vamos a hacer llegar a Susana para responderles directamente al chat grupal, ¿ok? Entonces, pueden escribirnos sus preguntas, voy a ir dándole lectura a algunas de las que ya nos pusieron. Nos preguntan, como fumador activo, ¿qué tan benéfico es consumir jengibre y qué dosis? Fíjate que esa es una excelente pregunta. Tiene mucho aporte precisamente porque nos permite desinflamar, ¿sí? Y aparte nos permite detoxificar todo lo que hay de contaminantes en el pulmón.
yo te recomendaría que más bien lo utilizaras 15 gotas en medio litro de agua y lo hicieras como consumo de agua al día, ¿sí? ¿Para qué? Para que le estés dando estímulos a tu cuerpo de activar precisamente estos procesos de las citoquinas y que empieces a drenar tu pulmón para que evites en un futuro tener una enfermedad pulmonar obstructiva o una lesión mayor en el pulmón. Muy bien. Nos preguntan también, para el trastorno de amigdalitis, ¿cuál dosis es la aconsejable? En el trastorno de amigdalitis te recomiendo que lo combines con el citrus, porque por sí solo, aunque sí te baja la inflamación, no te alcanza a resolver al 100%. Y te recomiendo que combines 10 gotas de citrus con 10 gotas de jengibre e incluso si puedes por la noche agregar una cápsula o 10 gotas de cúrcuma para que todavía bajes más la inflamación. Nos preguntan si la flema que se produce en la garganta es la misma que se produce en el pulmón. En realidad, el pulmón no produce flema, se produce a través de las vías respiratorias superiores y más bien pasa a la parte de vía respiratoria, que es la parte interna, y por eso al pulmón le empieza a costar trabajo producir precisamente la eliminación. Por eso es que al momento en el que tú metes el jengibre, lo haces más, la diluyes más, y en el momento en el que la diluyes puede ser expulsada por la vía circulatoria de los bronquios y pasa a la tráquea y ya la puedes eliminar. Nos preguntan en qué tipo de pacientes es recomendable y en qué pacientes no. Ya lo habíamos platicado antes, ¿en qué pacientes no? Mira, hay pacientes que son, primero, como en todos los suplementos o complementos, al igual que los medicamentos. ¿En quién no lo recomiendas? En personas que sean sensibles o que tengan una reacción alérgica al producto, o sea, al jengibre. ¿En quién más? Normalmente hay una contraindicación con los pacientes de hipertensión, aunque ya lo hemos aclarado. Tenemos estudios actuales en los cuales nos dicen que mejoran la función cardíaca. Entonces, más bien tendrías que tener cuidado en eso y más que nada ver qué medicamentos toma tu paciente, porque si el paciente toma anticoagulantes o antihipertensivos, quizás ahí podríamos restringir un poquito la ingesta, quizás no quitarla, pero sí restringirla por la farmacodinámica que puede existir entre el medicamento y el componente del jengibre. ¿En quién sí? Puedes utilizarlo en pediátricos desde los 3, 4 años hasta personas mayores. Nos preguntan con qué producto es recomendable interactuar para el caso del asma. Te recomendaría la chía y te recomendaría la cúrcuma, porque ambos van a actuar, cúrcuma y jengibre, van a actuar en los procesos inflamatorios y recuerda que en el proceso del asma lo que se hace es un espasmo, o sea, se cierra como tal. El jengibre va a romper el espasmo porque recuerda que actúa como un beta antagonista y la cúrcuma lo que va a hacer es desinflamar todo el proceso que produjo la intoxicación precisamente de toda la entrada de aire, más no la salida de dióxido de carbono. Entonces te recomiendo que lo combines con citrus, chía y la cúrcuma. Muy bien. Nos dicen que si se sugiere para inflamación y dolor crónico también jengibre. Sí, también. Recuerden que cuando vimos cúrcuma y la clase pasada de jengibre, yo les comentaba que son de la misma familia. El jengibre y la cúrcuma vienen de la misma familia, por eso es que tienen beneficios muy similares. Tiene un poquito más de acción antiinflamatoria la cúrcuma que el jengibre, pero igual te va a actuar incluso en procesos reumatoides, en procesos inflamatorios, también va a tener su efecto. Y esta duda surgió en base a la nueva presentación, que si cuál era más recomendable usar gotas o cápsula. En el beneficio vas a tener el mismo beneficio, pero ¿qué pasa? Justo lo comentaba con Daniel, hay pacientes que, por ejemplo, tienen gastritis o tienen reflujo, que ya tienen la parte de la vía aérea superior quemada, incluso la vía oral ya la tienen a veces quemada por el reflujo y el sabor del jengibre
te puede irritar un poquito pero te digo, es más por el sabor. ¿Y qué pasa? Te recomiendo ahí que utilices más la parte de la cápsula. ¿Por qué? Porque vas a tener menor sensibilidad. La cápsula va a entrar hasta el estómago y ya ahí se va a desbaratar y entonces ya va a empezar a hacer su función. Pero sí a veces es más por el sabor. Pero en efecto es el mismo efecto que vas a tener con la cápsula que con la gota. Para casos de dengue, ¿qué producto recomendarías como su dosificación? Mira, para casos de dengue, primero hay que tener los estudios, porque acuérdate que tenemos los de tipo hemorrágico, que se quita esta clasificación y pasa como agudo, o complicado, pero en la mayoría vamos a tener una alteración en el nivel plaquetario. Ahí te recomiendo que más bien utilices chía y citrus, más que el jengibre o la cúrcuma, y una vez que pases el periodo de agudización o que ya sus niveles hemodinámicos estén estables, ahora sí te recomiendo que para lo que quedó inflamado precisamente de todo este cuadro patológico, utilices el jengibre y la cúrcuma. Pero previo a esto, sobre estudios, vamos a ir dando las dosificaciones. Dice que cuando el jengibre baja la tensión, ¿a qué se debe hacer? Cuando el jengibre te baja la tensión, ¿hablas de tensión arterial? Creo que sí, ¿verdad? Va a hablar de eso. Mira, no, hay personas que sí, como te decía, pueden tener una reacción diferente. ¿Qué te recomiendo? Que bajes las dosis. Bájale la dosis a tu paciente porque sí tiene este efecto. Por eso les decía que anteriormente se hablaba mucho o se mencionaba mucho que el jengibre deberías de retirarlo en pacientes con hipertensión, porque te elevaba la presión arterial y más que elevártela, hablamos de un metabolismo hepático que hace que se eleve por todo lo que mueve el jengibre, pero en realidad su efecto es hipotensor, te ayuda a bajar los niveles, pero es por ciertos tratamientos que damos. Entonces, si tu paciente ya al consumo o la persona a la que se lo recomendaste al ingerirlo le baja la presión, simplemente bájale las dosis. Si le estás dando 10 gotas, dale 5 y que siga viendo cómo va su presión. Al bajar el azúcar, ¿cuál es la recomendada de la Yo creo que dosis? yo creo que su Sí, pregunta más bien sería para bajar el azúcar, ¿no? bueno, es que le estaba dando continuidad a la pregunta de que cuando bajaba la tensión, Ah, ok. o sea, bajaba Mira, el azúcar, ¿cuál de las dosis es la recomendada si el jengibre está causando una baja en la... como tal, no te va a generar una baja de glucosa porque en realidad no es un hipoglicemiante. Si fuera o tuviera sustancias o dentro de su composición fitoquímica tuviera alguna sustancia hipoglicemiante, sí te diría que baja. Sí te ayuda a bajar los niveles de glucosa en un paciente diabético, pero es por una causa-efecto secundario. ¿Qué es esto? Va a mejorar tu metabolismo, va a mejorar tu absorción en las mucosas, va a bajar la inflamación que tienes a nivel gastrointestinal, por ende también va a mejorar la cuestión de la relación insulina-metabolismo y por eso te ayuda a bajar los niveles de glucosa. ¿Qué te recomiendo con ellos? Que inicies con una dosis de 5 gotas cada 8 horas, monitorizando siempre su glucosa. ¿Y el periodo ideal que se sugiere durante cuánto tiempo utilizarlo? Mira, esa pregunta es como muy abierta porque va a depender mucho de precisamente qué padecimiento estés hablando y qué tratamiento lleva ya tu paciente, porque acuérdense que nosotros hacemos una parte complementaria. Nosotros vamos a reforzar para que el paciente tenga un mejor resultado en un tiempo más corto con su tratamiento que ya lleva junto con su médico. Muy bien. Nos hicieron hacer llegar otras preguntas, ya son más específicas de otros temas. Mm, Les recuerdo que se van a quedar en el chat y les vamos a dar contestación ya directamente por el chat grupal, ¿no? Me parece muy bien, Daniel. Ujú. Y bueno, nada más vuelvo a hacer el comercial. Ahí para las personas que quieran promover un poquito más lo de las redes sociales, les voy a pegar justo aquí en el chat y se los vamos a hacer llegar también en el chat grupal.
Según el tema, les vamos a hacer llegar el calendario de los temas para que la idea es que crezca la comunidad y esos prospectos que están viendo, redirigirlos a este tipo de charlas y pues hacer que crezca la comunidad, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Susana, como siempre, Muchas gracias. por la información y vamos a contestar específicamente las dudas directamente ahí por el chat, ¿sale? Ahí les hacemos llegar la contestación específica a las dudas y quien nos preguntó ahí acerca de contacto también se lo hacemos llegar. Y que no olviden, quien, como dice Daniel, quien esté interesado en conocer un poquito más de este proyecto que es la comunidad que estamos formando, la charla que tenemos el día jueves, igual a las 7. Igual a las 7 de Ciudad de México, ¿verdad? Ajá. Y ahí la adaptan a los diferentes usos horarios. Pues muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Les agradecemos mucho y nuevamente te agradecemos mucho, Susana. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sale, que pasen buena noche. Nos vemos. Gracias, doctora. Feliz noche para todos. Gracias. Igualmente. Igualmente, comunidad, que pasen una excelente Muchas noche. Muchísimas gracias, gracias. Susana. Saludos de Monterrey. Excelente. Carmen Felisa de Pensilvania, Estados Unidos, doctora. Muchas gracias. Qué bueno, saludos hasta allá. Gracias, doctora. Feliz noche. Saludos desde Colombia, Bucaramanga. Excelente, un abrazote. Saludos a todos ahí trascendiendo fronteras y qué bueno que aquí seguimos capacitándonos. Que pasen una excelente noche y nuevamente muchas gracias a todos. Hasta luego.